Josefina Carabias, 1908-1980. La carrera profesional de Josefina Carabias es un ejemplo perfecto de lo difícil que podía resultar para una mujer introducirse en una redacción periodística y que se valorará su trabajo. Licenciada en Derecho en 1930, comenzó a escribir en una pequeña publicación de un primo suyo, y su talento no tardó en destacar. Se exilió durante la guerra y al volver en 1943 escribió libros bajo seudónimo, pero en la década de 1948 entró como secretaria del director en información y comenzó a redactar crónicas, muchas veces sin firma, que llaman la atención. Su talento y gracias al escribir hizo que, aun con todas las trabas que se le pusieron, lograra ejercer como cronista deportiva y corresponsal en Estados Unidos y en París. John Reed, 1887-1920. El periodista estadounidense es célebre por las extensas crónicas que hizo de la Revolución Mexicana, acompañando a las tropas de Pancho Villa, y de la Revolución de Octubre, por la cual los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia. Véase 10 que estremecieron al mundo. Su obra, aun cuando él era un declarado comunista y ha sido muy criticado a lo largo de los años por dejar que su ideología afecte a sus textos, la crónica que hizo en la convulsa Moscú los días antes, durante y posteriores a la revolución bolchevique sigue siendo considerada una de las mejores y más completos testimonios que se conocen. Ernest Hemingway, 1829-1961. Su faceta más conocida es la de escritor. El ganador del Nobel de la Literatura ejerció como periodista durante toda su vida y sus crónicas son legendarias. Su afición al riesgo y la aventura le llevó a los frentes de la Gran Guerra, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, desde donde narraría la vida de los soldados y sus propias experiencias. Hemingway y su particular estilo llenaron publicaciones de medio mundo, entre ellas la revista Life, y se convirtió en uno de los grandes maestros de la época dorada del periodismo de las generaciones posteriores tomarían como referente. Carmen de Burgos, 1867-1932. Considerada la primera periodista profesional española y la primera corresponsal de guerra, Carmen de Burgos fue un ícono femenino y un altavoz en la lucha por la igualdad de la mujer y el sufragio femenino. Bajo el seudónimo de Colombín y algún otro, Carmen de Burgos trabajaría tanto en España como en Europa y realizaría algunos de los retratos sociales más importantes de la época. Ejerció como corresponsal de guerra en Marruecos tras la derrota del Barranco del Lobo, siguiendo a las tropas españolas en el frente. Conocida simpatizante de la izquierda, el régimen franquista incluyó sus textos en un listado de autores prohibidos tras la Guerra Civil y su nombre fue olvidado durante años. Joseph Pulitzer, 1847-1911. Húngaro de nacimiento, llegado a Estados Unidos para combatir con los unionistas en la Guerra de Secesión, Pulitzer se convirtió en una de las figuras más destacadas del periodismo de su tiempo, y es especialmente célebre su rivalidad con el magnate William Randolph Hearst. Como propietario del New York World, Joseph Pulitzer se valió de tácticas sensacionalistas y de campañas publicitarias en las que pretendía defender los intereses de las clases sociales para disparar las ventanas. Dos de sus últimas voluntades fueron la construcción de la Universidad del Periodismo de Columbia y la creación de un premio al buen periodismo, la literatura y la música que llevará su nombre. Nellie Bly, 1864-1922. La periodista estadounidense no solo fue un referente por introducirse en un negocio mayoritariamente masculino como era el periodismo, sino que se convirtió en una de las pioneras y mejores periodistas de investigación de la época. Entre sus hazañas está la de haber dado la vuelta al mundo en 8 días, menos que lo que tardó Phileas Fogg en la novela de Julio Verne, y el haberse infiltrado en un asilo psiquiátrico como paciente para denunciar las terribles condiciones y tratos a los que eran sometidas las mujeres que estaban internadas. También fue corresponsal en Europa durante varios años. Charles Dickens, 1812-1870.
El creador de Oliver Twist es un ejemplo perfecto de periodista-escritor del siglo XIX. Sus textos periodísticos, al igual que sus novelas, se centrarían en relatar la dura realidad a la que las clases bajas de Inglaterra tenían que hacer frente cada día. Dickens, que no había tenido una infancia fácil, solía visitar los bajos fondos de Londres y orfanatos con el fin de denunciar su precaria situación y concienciar a la sociedad. Víctor Hugo, 1802-1885, autor de Los Miserables y Nuestra Señora de París, entre otras grandes obras. Víctor Hugo es el mayor referente del romanticismo francés. Su prestigio y posición le permitieron estar en primera línea de todo lo que pasaba en la política francesa, y este conocimiento de primera mano le permitió dar a sus textos periodísticos una perspectiva muy completa. En ellos, como en sus novelas, se puede apreciar una clara influencia de la posición ideológica del autor y su fuerte compromiso político y social. Mariano José de Larra, 1809-1837. El madrileño fue una de las grandes figuras del periodismo decimonónico en España, marcado por su estilo romántico y por la profunda melancolía de sus textos. Larra destacó en sus críticas culturales a los teatros de la capital y por sus textos costumbristas e intimistas. En los primeros denunciaba las faltas y el problema de España a través de las manías de los españoles, y en los segundos volcaba la angustia que sentía y que le llevaría a suicidarse muy joven. Emilia Pardo Bazán, 1851-1921. Periodista, ensayista, novelista, poetista y dramaturga. Emilia Pardo Bazán fue una mujer apasionada por el arte y la cultura que volcó su brillante intelecto a través de todos los formatos y géneros que trabajó. Como periodista, se destacan sus artículos costumbristas y la fuerte defensa que siempre hizo de la cultura, la democracia y sobre todo de la necesidad de alcanzar una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sobre este tema, muchos de sus textos escritos en el siglo XIX conservan su vigor en la actualidad.